Bueno, el domingo pasado era bastante raro, porque no raro malo, solo diferente, porque más o menos fluimos del primero al segundo servicio como que sin parar. Y para los que acuerdan, ¿cuántos estuvieron en este mismo servicio el domingo pasado? Ok, muy bien. Y yo básicamente comencé el servicio con una mini prédica, en vez de hacerlo de la manera que normalmente hacemos. Y comencé a predicar en Ezequiel 47. Y nosotros hoy vamos a seguir en Ezequiel 47, pero quiero que entiendan algo, de que en los otros servicios el domingo pasado yo di la primera parte a la prédica. O sea, mira la pantalla, vamos a poner el título, porque va a decir lo que veo, parte 2. Y parte 2 es Ezequiel 47, y ya comencé parte 2 con ustedes el domingo pasado. Entonces quiero que sepan que parte 1 está en YouTube y te quiero animar a que lo veas. Es muy importante porque lo que enseñé acerca de Jesús en el libro de Juan y cómo Él solo hace lo que mira a su Padre hacer. Es un mensaje fundamental de operación en el Espíritu y cómo nosotros debemos de vivir en la presencia de Dios y ser la clase de personas que no tienen duda de lo que Dios está haciendo, porque si vivimos en su presencia, ya sabremos lo que Él está haciendo. Él lo mostrará. Si tú tienes duda de lo que Dios quiere hacer, ahora, ¿puedo ser directo sin ofenderle a nadie? ¿Está bien? Ok, porque voy a ser directo para ahorrar tiempo. Si tienes duda en muchas cosas de lo que Dios quiere hacer, el problema es que no estás caminando en su presencia suficiente para ver lo que Él está haciendo. Y ahí está el ánimo, te estoy animando a que lo hagas, porque no quiero que vivas con duda, quiero que vivas con seguridad, porque has visto y has oído lo que el Señor desea hacer. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Y voy a ir en esa dirección hoy con Ezequiel 47, y tengo que darles un aviso hoy que ni pude terminar la prédica hoy. Entonces va a haber 3 partes a la prédica, y esto nunca me pasa, pero ahorita me está pasando, y es la realidad, porque hay tantas cosas dentro de esto que el Señor quiere mostrarnos. Así que dilo conmigo: lo que veo. ¿Y qué será el título de la prédica el próximo domingo? También parte 3, como las películas, ¿no? Bien, vamos a ir a Ezequiel 47, y cuando digo lo que veo, no se trata de lo que Jeff está viendo, se trata de que todos nosotros podamos vivir una vida en su presencia, que estamos viéndole al Señor. Y tú puedes decir lo que veo de Él. Yo acabo de leer esta mañana una historia pequeña de un señor, quizás es pastor, no sé, pero un señor que esto pasó como ayer o anteayer, que estaba en la nieve haciendo el skiing. ¿Cómo llamamos skiing? Esquiando. Ese es todo robar la palabra de inglés y ponerlo en español. Es wow. Ok, esquiar. Estaba esquiando, y de repente alguien dijo: yo perdí mi llave en la nieve, como la llave de su carro. Y ese señor pensó: si tú has perdido tu llave en la nieve, es que no hay posibilidad de recuperarla. Es que hay tanta nieve, están en las montañas, esto es imposible. Y el Señor le dio un sentir, Dios le dio un sentir: ora, ora
por encontrar la llave. Él dijo, Señor, no, eso está loco, eso no viene de Dios. ¿Cómo que orar por encontrar la llave? ¿Dónde vamos a encontrar la llave aquí? Y él dijo, no, es que siento que así que fue con el Señor que perdió la llave y dijo, siento que debemos que orar, vamos a orar. El Señor dijo, ok, y oraron, Señor, tú sabes dónde está la llave, ayúdanos a encontrarla. Y comenzaron a caminar y de repente vieron algo negrito ahí en la nieve, que era la llave del Señor. Porque cuando tú vives en la presencia de Dios, tú miras lo que el Padre te muestra, tú escuchas lo que el Padre te dice. Por eso el título es Lo que veo. ¿Qué estás tú viendo del Señor? Verás más entre más caminas en su presencia. Y compartí esto ya durante la prédica, o sea, después de leer los versículos. Voy a compartirlo ahorita, antes de leer los versículos. Me ocurrió hace una semana y media atrás que yo estaba hablando con el Señor y como muchos aquí saben, hemos estado en una serie de ir por toda la Biblia de Génesis a Apocalipsis y terminamos el año pasado más o menos en noviembre por ahí por entrar en los profetas menores, casi llegando al final del Antiguo Testamento. Y bien, entonces ahí estamos. Y yo hace una semana y media atrás estaba hablando con el Señor porque le estaba diciendo, Dios, ¿cuándo regreso a esa serie? ¿En qué estamos nosotros? Porque tú me dijiste hacerlo, así que hay que ir terminándolo, aun si nos toma un año y medio más, pero ahí llegaremos. Y es porque normalmente cuando el Señor me da el tema para el año, yo predico 3 o 4 domingos acerca del tema y de ahí entramos en otras cosas. Ha sido mi costumbre por muchos años, así lo hago. No normalmente predico más del tema que unos 3 o 4 domingos. Pero aquí estamos ya casi al final de febrero y sigo predicando y digo, Señor, y tengo esta prédica y no sé si la voy a terminar y el domingo después voy a tener que hacerlo. Dios, ya tengo que regresar a la serie que estamos haciendo. Y Dios me habla y me dice, Jeff, ¿a dónde crees que la gente va a ir? O sea, van a estar ahí cuando regresas a la serie, no te preocupes. O sea, el punto que él estaba diciéndome es, lo vas a terminar, no te preocupes. Pero ahorita estás en algo que yo te estoy dirigiendo en este momento. Eso es lo que agarras cuando vives en su ¿qué? Presencia. Así que no sé cuántos domingos más tenemos aquí en esto. Ahí llegaremos a diciembre, el último domingo, y digo, bueno, ha sido todo el año, me parece, en un solo tema. No sé, no lo estoy declarando. Pero no sé cuántos más. Y quiero que sepan algo. Yo recibí hoy en la mañana un mensaje de un misionero que apoyamos, misionero Jeff Whiston. Y él dijo, me envió este mensaje, él dijo, declarando vida, salvación y un mover del Espíritu Santo, como lo que está pasando en Asbury, en Kentucky. ¿Cuántos han oído de eso, lo que está pasando allá? Sobre tu iglesia esta mañana, y de ahí dijo, fuego. Y de ahí puso el símbolo, el emoji de fuego ahí, ¿no? Y yo dije, amén. Pero quiero que sepan algo, porque lo de Asbury, si no han oído de Asbury, hay un avivamiento ahí que ya está en su día número, no sé, 11, 12, algo por ahí,
24 horas al día de alabanza, de oración, de testimonios de gente transformando las vidas de las personas. Quizás uno de estos días haré un video para hablar acerca de avivamientos, lo que significa contexto bíblico para todo eso, para entenderlo mejor, pero no es hoy. Pero para decir esto, Él me está enviando este texto diciendo que Dios haga con ustedes esta clase de avivamiento. Y yo estoy aquí diciendo, no le dije esto, pero yo pensando, Dios ya ha estado moviendo aquí en Vida Church. Ya estamos viviendo en un mover de Dios. Amén. Y esto, queridos, esto es un mover de Dios cuando consigues una propiedad de 4,5 acres justo en el centro del valle. Eso, querido, es un mover de Dios. Es un mover de Dios cuando tenemos 4 servicios y me pregunto, ¿qué tenemos que hacer aquí? Porque nos falta el espacio y nosotros, claro, en un día en el futuro, con la ayuda de Dios, construiremos algo más grande, pero ahorita no sé, pero vamos a ver, Dios está moviendo nuestra iglesia. Ahora, eso no es decir que lo que hizo con nosotros es que vino antes de Asbury. El tiempo de Dios es diferente en cada lugar, pero entienden lo que estoy tratando de decir. Escucha esto. Dios se está moviendo en Kentucky, en una universidad. Dios se está moviendo en nuestra iglesia. Hay otra iglesia, un pastor que respeto mucho, tiene sus probablemente 10, 15 años más que yo. Una iglesia en Anaheim que se llama The Rock, La Roca. Ellos están comenzando a tener oración, tienen reuniones en la iglesia para jóvenes miércoles y jueves en la noche, pero están comenzando oración las demás noches de la semana porque ellos han oído algo de Dios que les está diciendo ora, 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 porque Dios se está moviendo. Entonces ellos dijeron, vamos a comenzar a orar aún más. Ya estaban orando, pero ya van a orar aún más de lo que estaban haciendo antes. Quiero que sepan que nosotros estamos haciendo lo mismo aquí. Esta semana las oraciones siguen igual, martes y jueves, pero de la semana después vamos a cambiar los horarios y en vez de 2 días vamos a tener 3 días en diferentes momentos, en noche y mañana y diferentes. Eso anunciaremos el próximo domingo, ¿ok? Para no confundirles, esta semana sigue igual. Pero ¿cuándo es que eso pasó? Dios nos habló de eso hace que 1 mes atrás y hablamos con el equipo. Queremos abrir más oportunidades para más gente venir a orar, porque nuestra iglesia será una iglesia de oración, una iglesia de intercesión. El Señor nos está dirigiendo. Pero ¿dónde conseguimos un mover de Dios como este que está pasando en Kentucky, en Anaheim, aquí en Los Ángeles con nuestra iglesia y otra iglesia que está teniendo un mover del Espíritu Santo grandioso en el estado de Washington, que es el estado probablemente más o segundo más secular en todos los Estados Unidos, y hay una iglesia allá con el fuego del Espíritu Santo y la gente está siendo salva, vidas están siendo transformadas. Es algo glorioso que Dios está haciendo en todas partes, y qué privilegio que podamos ser parte del mover de Dios. Qué privilegio ser parte de eso. ¿Están conmigo? Pero todo esto viene porque estamos en su presencia. Queridos, es que, y vuelvo a repetir, y algunos dicen, pastor, ni has entrado en la Biblia. Sí, ahí entraré. Solo tomé todas mis historias del primer servicio y las puse al comienzo. Normalmente no hago eso. Pero lo que pasa es que no hay otra respuesta, no hay otra estrategia,
No hay otro plan, no hay otra manera. Es simplemente y seguramente la presencia de Dios que hace toda la diferencia. Y si nosotros vivimos en su presencia, vamos a estar bien. Vamos a estar bien. En la presencia que nos dirige, incluso en momentos decir cosas que nosotros ni entendemos, o que por fe Dios pone una palabra que ni escuchamos de Él, pero solo lo dices y sabes que es del Señor. Como un pastor amigo mío que era pastor aquí de una iglesia anglosajona y movió a otro estado y me escribió esta semana y me dice: Jeff, el Señor ha llamado a mi esposa y yo, aunque ellos ya están en sus, no sé, 50 y pico años, pero el Señor ha llamado a mi esposa y yo plantar una nueva iglesia allá. Y Jeff, eso vino porque cuando yo estaba reunido contigo y hablamos contigo de la idea, de la posibilidad de plantar, pero realmente yo pensaba esto. Él me dijo, yo pensaba, quizás a lo mejor tengo muchos años y ya no es mi tiempo para plantar. Debe ser para gente más joven. Y yo le miré y le dije: Jeff, tiene el mismo nombre, tu tiempo no ha terminado. Dios todavía te va a usar. Y en ese momento llegó una convicción en su corazón y hoy en día está por plantar otra iglesia en el estado de Missouri, porque no sabe, como una frase que el Espíritu te da. Y déjame decirte esto, ni en ese momento sentí una palabra de Dios, era una declaración verdadera bíblica, porque Dios no termina con nadie aquí en la tierra hasta que vayan con Él en el cielo, ¿correcto? Así que era una declaración básica. Pero no sabes, cuando caminas en su presencia, como el Señor usará tus palabras, tus acciones para impactar las vidas de otras personas. Ezequiel 47. En mi visión, el hombre me llevó nuevamente a la entrada del templo. Ahí vi una corriente, dilo conmigo, una corriente. Esta es una corriente, un río de agua que fluía hacia el oriente por debajo de la puerta del templo y pasaba por la derecha de la parte sur del altar. El hombre me llevó hacia afuera del muro por la puerta norte, me condujo hasta la entrada oriental. Ahí pude ver que el agua fluía por el lado sur de la entrada oriental. El agua pasa por donde está el altar, y cuantos saben que Cristo es nuestro sacrificio y por eso tenemos acceso a la presencia de Dios. Dice, me llevó a lo largo de la corriente de agua. Y mientras avanzábamos, Él iba midiendo. Cuando llegamos a 530 metros, me llevó a través de la corriente. El agua me llegaba a los, ¿dónde? Tobillos. Ustedes saben todo esto porque lo leímos el domingo pasado. Midió otros 530 metros y una vez más me llevó a través de la corriente. Esta vez el agua me llegaba hasta las rodillas. Después de otros 530 metros, el agua me alcanzaba a la cintura. Luego midió otros 530 metros y el río ya era demasiado profundo para cruzarlo caminando. Había buena profundidad para hacer mi deporte favorito, que se llama nadar, pero demasiada para atravesarlo a pie. Y hoy es donde yo voy a ser bien directo. Porque Él comenzó a caminar. ¿Pero dónde comenzó? Comenzó en el templo, ¿correcto? Y comienza a caminar. Y cuando camina y cruza el río, la primera vez después de caminar llega a los tobillos. Y la segunda vez después de caminar llega a las rodillas. Y la tercera vez a la cintura. Y ya la cuarta vez ya tenía que nadar. Y yo dije el domingo pasado de que Dios te quiere llevar hasta el punto donde sueltas el control. Dilo conmigo, control. Y el problema es que mientras tú sigues caminando en el río, quizás debo
ya no decir más caminar en el río. El objetivo no es caminar en el río, el objetivo es, ahí está, nadar en el río. Porque mientras sigues caminando, todavía tienes control. Y el problema con muchas personas es que tenemos una gran lista de qué hacer. ¿No es así? Es que hay que hacer la cena, el almuerzo, el desayuno. Hay que hacer la tarea. Hay que hacer los deportes, ir a los partidos, recoger los muchachos de la escuela, llevar los muchachos a la escuela. En nuestro caso hay que dejar un niño en la escuela hasta las 4 de la tarde, otro niño hasta las 5 de la tarde, recoger a algunos a las 2:45, algunas mamás o papás que entienden la vida que nosotros tenemos. Y no solamente eso, hay que trabajar, hacer el trabajo, ganar dinero. Y en esta temporada Dios ayúdanos a hacer los impuestos. Uy, algunos tienen ese problema ahorita. Y hay tantas cosas que hacer que llegamos al final de la noche, a las 10 de la noche, y de repente digo, no oré hoy. No leí la palabra hoy. No estuve en la presencia de Dios hoy porque estaba tan desenfocado en otros momentos. Yo recuerdo cuando hace años atrás me levantaba a orar y me ponía en las rodillas a la par de la cama para orar, y siempre lo que pasaba es que me dormía ahí con la cabeza en la cama. Y dije, este plan no funciona. Yo quiero arrodillarme porque es un señal de honra y respeto a Dios, pero si termino dormido, o no sé, el argumento es que estoy durmiendo en su presencia o algo, ¿no? Arrodillado estoy, tranquilo y descansando, Señor. Y paré de hacerlo. Pero lo interesante es que no tuve en esos momentos, esto es hace años, no tuve una rutina de estar en su presencia. Y déjame decirles rápidamente, como Pablo dice, que hay que orar sin cesar, de que el de vivir en su presencia es de vivir todo momento con Él, ¿no? No es decir que tú estás leyendo la palabra 24 horas al día, no, pero estás conectado continuamente con el Señor. Pero todavía necesitamos los tiempos de meditar en su palabra, de orar, específicamente tiempos de orar. Quizás son 10 minutos o 30 minutos o 20 minutos, lo que sea, pero necesitas ese tiempo. Y me di cuenta de que cuando comencé a formar los hábitos de estar en su presencia, mira esto, comencé a arrodillarme otra vez después de años. Comencé a arrodillarme en la mañana a la par de mi cama por unos momentos, a veces 5 o 10 minutos, y todavía oro más en otros momentos, pero comencé a hacerlo y ¿sabe qué? Muy poco ahora duermo. Es muy interesante. Y yo contaba la primera historia de arrodillarme por años como algo chistoso. Igual aquí ustedes rieron, pero ahora ya por mucho tiempo llevo ya un buen rato arrodillándome en la mañana sin dormir. Es como Dios a través de vivir en su presencia me ha despertado de tal manera que el cuerpo se somete al espíritu en cuanto a eso. Es interesante. Y dice, pero ¿cómo te pasó? Y la respuesta es, no sé, pero simplemente es Dios, porque camino más en su presencia, que ahora el cuerpo no me da tanto problema como me daba antes. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Y lo que pasa es que tienes tantos quehaceres y decimos que Dios es primero, pero la realidad es que no siempre es así. Y no estoy acusándole a nadie. Quiero invitarles el día de hoy. Quiero invitarles a que se metan más hasta nadar.
Y quiero decir esto hoy, esta mañana, que algunos de nosotros, como Ezequiel en la visión, estamos donde el templo. Estás donde el templo, donde el altar, donde el agua sale. Y ese es buen lugar, ¿ok? Porque ahí en ese lugar estás salvo. O sea, conoces al Señor, has recibido su sacrificio, estás a la par de su presencia. Es algo bonito y bueno y tú disfrutas de eso. Tú amas a Dios y qué bueno, qué bueno. Pero el agua que está saliendo del templo en ese lugar no sube nada, está nada más debajo de tus pies. Y lo que el Señor te quiere decir, que si tú estás en ese lugar en tu vida, qué bueno, pero comienza a caminar. Comienza a caminar, porque Dios tiene mucho más para ti. Comienza a caminar. Puedes decirle a alguien, comienza a caminar. Ahora, algunos de ustedes ya han comenzado a caminar y algunos han llegado donde el agua está hasta los tobillos. Pero a ese nivel es nada más una prueba. Es una prueba, es como que oré por 5 minutos. Era bueno, era bueno. Dios me dio una palabra hace 5 años. Era buena palabra hace 5 años, pero no he escuchado otra desde entonces. Estás hasta los tobillos. Y mucha gente vive ahí. Es como cuando vas a la piscina y mira, el río es para nadar. El océano, el mar es para nadar. Yo sé, algunos dicen tiburones, pero mira, es para nadar. Y tu piscina es para nadar. Pero ¿cuántas personas tienen la piscina tan bonita, tan increíble, y lo único que hacen es que la miran desde adentro de la casa? Eso es como estar a la par del templo, ¿ok? Y otro dice, no, cuando los niños van a nadar, yo me acerco. Sí, te acercas y te sientas en la primera grada con solamente, ¿qué adentro? Ya los pies, y el agua llega hasta tus tobillos. Tú sabes, nunca sí, esto me refresca un poco. Y sí, cuando caminas y llegas al agua hasta los tobillos, te refresca, amén, porque la presencia de Dios es buena, su presencia. Pero si tú estás hasta los tobillos del Señor, el Señor te dice hoy, sigue caminando. Puedes decirle a alguien, sigue caminando. Y algunos de ustedes han caminado más y han llegado hasta las rodillas. Pero ¿sabe qué? Yo recuerdo, algunos aquí hayan ido a la playa de Pismo Beach, que está 4 horas al norte de acá. Muy pocos, algunos sí. Y tengo que decirles algo, que esas aguas son las aguas más frías del mundo. Es que, pero sumamente frías. Es que tienes que ser como alguna clase de héroe para entrar en esas aguas. Y lo he hecho un par de veces en mi vida, hace 20 y pico años atrás, cuando era joven. No creo que lo haría otra vez. Pero aún así, tú puedes entrar en esas aguas hasta las rodillas y estás bien, como que el frío no te llega. ¿Entienden? Tú puedes sentir el agua frío hasta las rodillas, pero todavía estás bien. Pero es cuando el agua cruza de las tobillas a la cintura, o de las rodillas. Dije tobillas otra vez. ¿Sabe qué? Ni lo hice en el primer servicio, solo lo he hecho en el segundo servicio, el domingo pasado y hoy. Hay una unción especial aquí. Las rodillas hasta la cintura es cuando comienzas a sentir fuertemente el agua frío, ¿entienden? Sigue caminando, porque hay una transformación que comienza a suceder entre más profundo vas en las aguas del Señor.
pero de ahí sigues caminando hasta el punto que ya no puedes caminar más, porque el río del Señor fluye donde Él desea. Y mientras tú estás caminando, todavía no estás fluyendo. Es hasta que estés nadando y comienzas a fluir con el río del Señor. Así que les estoy diciendo, sigue caminando hasta comenzar a nadar. Y ya cuando estás nadando, hay algo glorioso que va a pasar. Algo glorioso que va a pasar, pero tienes que perder el control. El problema es que nosotros vivimos controlando tantas cosas. Tengo mis quehaceres, tengo esto, tengo el otro, y parece que lo estoy manejando bien. Tengo todo coordinado. Queridos, puedes tener todo coordinado, pero la cosa está muerta. Puedes tener control, pero no hay vida. Y Dios te está invitando a ser una persona que se meta en su río de vida, nadando, fluyendo con el Señor. Y esto no tiene que ser algo raro. Quiero que sepan algo. Ustedes estuvieron aquí, llegamos, un montón de gente fue sanada el domingo pasado, y el ambiente era bastante sencillo. No era algo que por palabras o por gritos o por algo así tuvimos que tratar de crear un ambiente. No, porque cuando fluyes con el Espíritu, no tienes que trabajar en la fuerza para tratar de crear algo. Simplemente ocurre, fluye y está bien. Como dijo el Señor a mí esta mañana que estaba orando, y me dijo, ministralos. Es la palabra que me dio. Ok, pues eso voy a hacer. ¿Y va a ser algo raro y extraño? No. Vamos a levantar manos en un momento. Voy a extender manos, mi esposa va a extender manos, y Dios va a hacer la obra y ya. Tranquilo. Y si Dios desea hacer otras cosas, que los haga. Es Dios, Él decide lo que Él desea hacer. Pero yo no estoy viviendo tratando de crear algo, o presionar algo, o manejar algo, o controlar algo. Y si tú puedes llegar al punto de nadar, lo que Dios va a hacer es increíble. ¿Por qué? Porque en versículo 6 dice, me preguntó, hijo de hombre, ¿has estado observando? Por esto digo lo que veo, ¿no? Has estado observando. ¿Y sabe qué es la respuesta de él? Es no. Ahora, no dice no, pero su respuesta es no. Lo vamos a ver. Y dice, después de la pregunta, después me llevó de regreso por la orilla del río. Entonces, él había caminado en esta visión. Había llegado al punto de ¿qué? De nadar. Y ya después de nadar, le pregunta, ¿has estado observando? Y le lleva de regreso, dilo conmigo, de regreso, ¿okay? Esta vez caminando, ¿okay? Él va caminando en la orilla, de regreso. Y versículo 7 dice esto, al volver, me sorprendió ver muchos árboles que crecían a ambos lados del río. Esos árboles, queridos, ya estaban ahí, pero no los vio. Por eso la pregunta, ¿has estado observando? Porque mientras él caminaba, probablemente estaba mirando hacia abajo. ¿Dónde pongo mis pies? ¿Correcto? Porque en un río hay piedras y hay la tierra y el lodo y todo, y está prestando atención. Y cuando el agua llega a las rodillas, todavía mirando hacia abajo. Y cuando la agua llega a la cintura, todavía mirando hacia abajo.
Pero cuando llegas al punto de nadar, ya no miras hacia abajo, porque no hay nada abajo que te va a tropezar, ya estás nadando. Cuando estás nadando, tus ojos están puestos en otra dirección, están hacia arriba. Mientras estás caminando, estás controlando todo y no ves lo que el Señor te quiere mostrar. Si tú quieres verle al Señor, tienes que llegar al punto de nadar. Y solamente era después de nadar que él, al caminar esa vez, pudo ver lo que antes no había visto, aunque ya estaba ahí. Queridos, les quiero decir algo. La respuesta a la vida rutina, al cristianismo aburrido, no es mejor música, no son mejores luces. Y no estoy en contra de buena música o luces. Era pastor de jóvenes y teníamos buenas luces y todo. No es grandes estrategias la respuesta al cristianismo lleno de tanta rutina y el cristianismo aburrido. Es la presencia de Dios. Porque cuando estás en su presencia, de repente te sorprende, como dice versículo 7, te sorprende con cosas que ya estaban ahí, pero nunca las habías visto. Cuando te metes más y más, no es que Dios no tiene las cosas, ya están ahí, es que no las ves. Pero cuando te metes más, tus ojos comienzan a ver lo que antes no veían. Tus oídos comienzan a escuchar lo que antes no oían. Cuando caminas en su presencia, queridos, hay personas, y Dios trabaja diferente con todos, es diferente. Hay personas que reciben visiones de Dios. Alguien me dio una visión después del primer servicio, que recibió durante el servicio. Hay personas que reciben sueños de Dios. Amén. Hay personas que reciben palabras proféticas de Dios. Amén. En mi caso, Dios me da normalmente entre 1 a 3 palabras. Así lo hace conmigo. O me da una palabra como paz y sé, ok, esto es lo que Dios quiere hacer. O me da una palabra como esta mañana, ministralos, ok, eso es lo que vamos a hacer. O me da una palabra hace 2 semanas para el domingo pasado, haz espacio para sanidad, ok, eso haremos. Así lo hace el Señor conmigo. No sé cómo te va a hablar, no sé lo que tú vas a ver, pero lo que sé es que verás y oirás cuando caminas y nadas en la presencia de Dios. Y Dios te va a sorprender con maravillas que ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado. Versículo 8 dice esto: entonces me dijo, este río fluye hacia el oriente, atraviesa el desierto y desemboca en el valle de ¿dónde? Del ¿qué? Mar Muerto. Mar Muerto. Yo he nadado en el Mar Muerto y también agarré el lodo porque es supuestamente especial. Pero nadé en el Mar Muerto. En el Mar Muerto no puedes ahogarte yendo para abajo porque es imposible. Tú puedes tratar de bajarte en el agua y subes de nuevo. Es la cosa más rara que hay. No hay ningún otro lugar en el mundo, no creo que esto pasa, porque el nivel de sal es tan alto que el cuerpo no tiene capacidad de bajarse en el agua. Entonces te quedas arriba siempre, flotando. Para los que no pueden nadar es el lugar perfecto. Un día, Debbie, irás y vas a decir: milagro y milagros, ya puedo nadar. Y
está muerto, porque por tanto sal que nada puede vivir ahí. Es lo mejor. Puedes nadar, no hay tiburones, no hay peces, no hay nada. Está tranquilo. Pero dice que este río de Dios fluye al mar muerto, y dice: esta corriente hará que las aguas saladas del mar muerto se vuelvan puras y dulces. Dios traerá vida a la muerte. Quiero decir dos cosas, uno con este versículo y uno con versículo 9 en un momento, y de ahí vamos a orar. Donde hay personas completamente muertas, como el mar muerto, donde no hay vida, donde no conocen a Cristo, ¿cuántos creen que el río de Dios puede llegar y darle su vida? Queridos, hay muchas iglesias buenas que te van a enseñar 20 tips, 20 ideas para mejor evangelizar a tus amigos. Te los puedo dar. De repente en SAL, Academia SAL, los martes, una de las sesiones, enseñamos un poco de eso, de cómo evangelizar a amigos. Pero déjame decirte algo. Yo no me interesa hacer 20 clases de enseñarte cómo evangelizar. ¿Sabe qué? ¿Por qué? Porque si tú tan solo te metes en la presencia de Dios, de ti fluirán ríos de agua viva, y esos ríos de agua viva tocarán a tus amigos que no conocen al Señor, que están ellos muertos, y la vida les llegará. La vida les llegará con una palabra que el Señor te da, con una oración que Dios te permite hacer, y en un instante el Señor hará el cambio en ellos. Tú estás pensando con miedo: ¿y qué les digo? O les invito a la iglesia, o hago esto, o hago aquello, y no sé qué hacer. Querido, tranquilo, métete en el río tú, y verás y oirás lo que tú tienes que hacer. Y cuando lo haces, ¡boom!, el Señor va a responder y la vida les llegará. Métete en su río. Versículo 9, y aquí voy terminando para hoy, y de ahí continuaremos la próxima semana. Dice: vivirán cantidad de criaturas vivientes por donde llegue el agua de este río. Abundarán los peces en el mar muerto, pues sus aguas se volverán dulces. Florecerá la vida a donde llegue esta agua. Ahora, la primera parte: vivirán cantidad de criaturas vivientes. Dilo conmigo, esa parte: vivirán cantidad de criaturas vivientes. Esa frase me pegó fuerte porque no lo entendía. Vivirán cantidad de criaturas vivientes. Pero si ya son criaturas vivientes, ¿cómo es que vivirán? Ya están viviendo. No tiene sentido. Hasta lo estudié. Y la primera palabra, vivirán, dilo conmigo, vivirán, tiene el significado, sí, de traer vida a la muerte, pero tienen un significado aún más específico acerca de vida y muerte, y es esto: que trae vida o restaura la vida. Lo que ha sido perdido será restaurado. Donde hay enfermedad, literalmente está en la definición, la vida traerá sanidad. O sea, donde aunque estés vivo tú, hay lugares muertos dentro de ti, y Dios traerá la vida, la restauración de vida a esos lugares. Puede ser no solamente enfermedad, puede ser desánimo, que Dios restaurará la vida en lugar del desánimo. Puede ser
de muerte física, puede ser de cualquier otra cosa que existe en la vida de uno, de que aunque estés vivo, tienes lugares muertos y Dios traerá vida a los lugares muertos en tu vida. Es la declaración aquí. Así que el río, versículo 8, fluirá y a los lugares completamente muertos traerá vida, pero a los lugares que están mayormente vivos pero un poco muertos también restaurará la vida a aquellas personas. Y queridos, esos son tú y yo. Así que pónganse de pie conmigo en este momento.